Hola amigos, este podcast es patrocinado por Solaris, la casa de música de Comitán. Otro jueves, esperamos que salga un jueves. Gracias por vernos, si nos escuchan en Spotify o en Amazon Music. A un lado mío tengo al muchacho que ya va a tener un cumpleaños cercano. Cuando llegue este programa, tal vez ya esté pasado su Ya cumpleaños, pasado con mi pero cumpleaños. es su verdadero cumpleaños, no el falso. Eso ¿Qué me es, cuentas hoy, amigo Alexis? ¿Otro ¿Cómo podcast estamos? iguales, en el mismo Pues lugar? estamos en el mismo lugar, seguimos aquí en San Cristóbal grabando. La verdad, pues ha sido un poco difícil, ¿no? Ha estado pues más que nada muy rápido todo esto. Y pues igual agradecer a la Dirección de Cultura de San Cristóbal que nos dejó grabar aquí en la Casa de la Cultura. Y la verdad, pues este es un podcast que nosotros esperábamos mucho, la verdad. Y hoy tenemos con nosotros aquí en el podcast de Casi Nada a Andrés Tachiquini. Que la verdad yo no sé pronunciar muy bien, pero tú sí nos podrás. Creador de contenido en redes sociales. Ajá. Bueno, pues kolabala Vicky Contale y Juncón y las chinos. Ok. Bueno, espero que hayan entendido, ¿no? Si no- No, pero Bueno, hola, pues gracias por la invitación a este podcast. Para mí es un gusto poder estar y compartir algo de lo que soy, de lo que hago y de dónde vengo, ¿no? Para mí es un gusto poder compartirles. Que de hecho, a ver, eres Tachiquini, pero es tu nombre artístico, ¿no? Sí, de cierta forma fue un nombre artístico que surgió en el año 2015, creo, ya tiene un tiempo. Yo ya sé la historia, pero nos puedes compartir a las personas que no saben por qué Tachiquini, de dónde viene, qué Bueno, significa. La historia completa de por qué el nombre comienza o fue gracias a un profesor de la prepa que él sabía, o creo que le comenté que yo escribía poesía en español. En ese momento todavía no escribía en tzotzil porque no sabía, y me dice, ¿por qué no lo publicas, no? Y dije, no dudo poder publicarlo, pero ¿en dónde, no? Y el profesor tenía un contacto en el Heraldo de Chiapas, en el periódico. Okay. Y me dice esta persona, esta periodista que ahí colabora en el Heraldo y publica un artículo de opinión, me dice que te da espacio ahí para que publiques tus textos cuando tú puedas, ¿no? Ya le enviamos nada más y ella lo publica y me dice, ¿y con qué nombre quieres publicarlos, no? Entonces yo dije, pues Andrés Hernández, porque mi apellido es Hernández Pérez. Okay. Y el profesor literal me dijo, ¿sabes cuántos Andrés Hernández hay en el mundo aquí en Sinacantán para comenzar? Me dice, tu nombre de Andrés Hernández se va a perder por ahí, se va a perder. Y entonces me dice, ¿qué nombre te vamos a poner? Piensa en un nombre, ¿no? Y me quedé pensando, y el profesor me pregunta, ¿y cómo se llama el lugar de donde eres, no? Ajá. Porque yo la prepa no lo estudié en la misma comunidad, no lo estudié en la comunidad donde yo soy originario, que es Chiquinibalbó. Ajá. Y entonces me pregunta, ¿y qué significa Chiquinibalbó, no? Una vez que ya le dije que era el nombre de la comunidad donde yo soy, le digo, es una toponimia, es la unión de dos palabras, ¿no? Que es Chiquinim y Bo, ¿no? Que es Chiquinim es un árbol y Bo es agua, ¿no? Ah, bueno, pues agarremos el Chiquinim, ¿no? Y él originalmente me dice, ¿por qué no te pones Andrés de Chiquinim? Y después le digo, no, queda algo feo para mi gusto, le digo, ¿por qué no cambiamos la D también? Ajá. Al tzotzil? Le digo, ¿y cómo se dice? Pues se dice ta. Ahí ya al final, pues Andrés Tachiquini, pues suena bonito, ¿no? Y nomás porque nos gustó, y dice, pues ya quedó el nombre, con este nombre vamos a publicar los poemas, y ya fue como surgió el nombre de Andrés Tachiquini. Ok, no manches. Pero ¿eres escritor, creador de contenido? Pues ¿Qué creo estudiaste para empezar? Pues estudié, bueno, apenas terminé la carrera como tal en la Universidad Autónoma de Chiapas, la licenciatura en comunicación. Okay. Otro más. Otro más. Ahí hablando las del salón. Sí, entonces eso es lo que estudié, aunque al inicio dudé mucho y creí que me iba a arrepentir porque dije era todo lo contrario. Cuando yo entré a la carrera ni hablaba, era un poco antisocial, y creo que me costaba mucho expresarme, ¿no? Creo que si me hubieran invitado antes de entrar a la carrera para venir a grabar un podcast, hubiera dicho no. yo no hablo. no hago de eso, ¿no? Entonces, entré a la carrera porque yo quería
contrarrestar este problema, ¿no? Yo no sé hablar, me cuesta hablar, y entonces me vi cuáles eran las características a ingresar y el de egreso, ¿no? Una vez que termines la carrera vas a terminar con este perfil así. Pues yo quiero ser como esa persona, ¿no? Y ahí dije, ¿dónde? Pues quiero estudiar esto, ¿no? Y de ahí, pues ya estando en la carrera, creo que hice algunas cosas. Creo que la más destacable es participar como colaborador en el sistema chiapaneco de radio y televisión, en un programa que se llama La Voz de Nuestras Raíces. Es un programa dirigido para hablantes de la lengua tzotzil, y entonces ahí fue donde incursioné prácticamente a la realización de contenidos. Okay. Regresando un poco, ¿desde siempre hablaste tzotzil? ¿Fue tu primera lengua o es tu primera lengua el español? Puedo decir que toda mi vida, hasta donde tengo uso de razón, hasta donde yo recuerdo, he hablado 2 lenguas. Okay. Siempre, por ejemplo, todos los recuerdos que tengo los tengo desde que yo soy hablante del tzotzil y del español. Entonces, el tzotzil lo aprendí por parte de mi familia, por parte de mis padres, mi abuela que no hablaba nada de español, ni una gota de español, como se dice. Ella hablaba completamente en tzotzil. Entonces, hasta los 3 años estuve nada más en ese contexto, con mi familia, hablando en tzotzil. Solo tzotzil. Sí, hasta los 3 años. A los 3 años ingresé al preescolar, o un poco antes de cumplir los 3 años, creo. Ya había entrado al preescolar. Y ahí comencé mi aprendizaje del español. O sea, pero entraste en un preescolar donde hablaban español los demás niños, no. ¿O era tzotzil? Los niños, pues obviamente hablaban tzotzil porque venían del mismo contexto que yo. Estábamos en la misma comunidad. Era en la misma comunidad. Era en la misma comunidad, pero había un grave detalle a mi propio juicio, porque el preescolar y todos los niveles educativos que hay en la comunidad donde yo soy originario, todos son monolingües, todos son en español. El mismo plan de estudios que ves en las ciudades es la misma en las comunidades. Entonces a mí me tocó estar así en escuelas de monolingües, solamente español. Y nunca entré a clases de español como tal. Los maestros de otros lados, supongo, ¿no? Sí, los maestros obviamente eran de ciudad, por ejemplo, que de San Cristóbal, que de Tuxtla, ¿no? Ajá, no era como que no de eran la misma comunidad. No eran de la comunidad, ni eran del municipio de Sinacantán, nada. ¿O hablaban lengua? No hablaban nada de español. Y quiero comentarles eso también porque creo que es muy... Ahorita pues a mí creo que fue muy significativo en mi vida, porque todavía lo recuerdo bastante bien los primeros años académicos que tuve. Tal vez no tanto de la de preescolar, pero sí ya estando ya en la primaria, 5 años, 6 años, creo que como a los 5 años y medio más o menos, antes de cumplir 6 también entré a primer grado de primaria. Y ahí los maestros no hablaban nada de tzotzil, y todas las explicaciones, los libros, todos los textos, todo estaba en español, y para mí fue algo terrorífico, ¿no? Sí, es algo... y yo creo que para todos ahí en tu... Y creo que hasta cierta forma para mí fue algo traumante, porque el profesor llegaba y sin preguntarte si les entendías o no, y si no les entendías porque tú no entiendes, porque eres un burro, ¿no? No manches. Sí. Pero entonces a mí me había traumado eso al grado que nunca el primer año que estuve en la primaria prácticamente lo reprobé porque no llegaba a clases. No querías. No quería tal vez porque me dio miedo, ¿no? Literal creo que fue por miedo, porque no le entendía, aunque mis padres me dijeron, es que tú no querías estudiar y tú nomás querías estar en la casa, ¿no? Pero creo que ahorita lo veo y pongo a reflexionar el por qué no iba, y tengo estos recuerdos de que no era porque no quería estudiar, más bien era por ese problema de comunicación efectuada desde el español, que yo apenas entendía o descifraba palabras. Imagínate cuando un profesor de segundo grado me ponía a leer textos en español, para mí era un castigo tremendo. Aparte en la primaria y a finales también creo que del kinder empiezas a aprender a leer, pues, o sea, los programas de la SEP vienen como a aprender a leer en español. En español. Y no manches. Pues ese es el problema. Por ejemplo, yo no tuve esa capacidad de aprender a leer
hasta los 7, 8 años tal vez, o inclusive más, ¿no? Leer como tal, de que sí ya le estoy entendiendo. Una, porque no era la lengua que practicaban mis padres o lo practicábamos en la comunidad, en mi familia. Y creo que no favoreció para nada mi proceso de aprendizaje. Es decir, que para que yo aprendiera español como tal, fue un proceso largo. Y para aprender a leer, igual, ¿no? No, sí. Entonces, pero al final para mí fue creo que muy hermoso y de cierta forma los profesores de la primaria principalmente, ellos son los más sorprendidos que los niños entran analfabetos tanto en la lengua tzotzil como en español, no saben leer ni escribir en ninguna, ni en la otra lengua, no saben hablar español, tal vez sí hablan uno que otro porque sus padres le han enseñado en sus casas, pero son pocos. Y que eso está muy interesante, pero que te interrumpa. ¿Dónde aprendes a leer tzotzil? Esa es la parte triste de la historia, ¿no? Que sin temor a equivocarme, un 80 o 90% de la población tzotzil no sabe leer y escribir en su lengua. No manches, porque no hay... No hay. En las instituciones educativas el tzotzil no existe, la cultura tzotzil no existe en las escuelas. Entonces, si me preguntaran ahorita en qué momento aprendí a leer y escribir en tzotzil, yo lo aprendí ya a los 18, ya cumpliendo 19 años. Hasta esa edad yo aprendí a leer. ¿Y en otro lado o tú solito? Creo que fue de forma imprevista cómo lo aprendí y cómo me involucré en aprender a leer y escribir, y después me he dedicado a enseñar y estuve 3 años dando cursos de lectoescritura en tzotzil. Pero bueno, dentro de mi aprendizaje personal fue gracias a una institución que en el 2016 estuve en una institución o una asociación civil que se llama UNEMAS. Ahí era un taller de creación literaria en tzotzil celtal, se llamaba. Pero en ese momento yo no sabía nada de escritura en tzotzil. Y lo malo en ese momento era de que ese programa no estaba diseñado para la enseñanza de leer y escribir en tzotzil. Pero me dice, pues si sabes escribir en español, pues no hay problema, nomás te vamos a enseñar las herramientas técnicas para escribir, hacer literatura. Y al terminar ese curso hicieron una clausura. Ahí fue donde conocí a una personalidad de Sinacantán, un promotor cultural que se llama Juan de la Torre, uno de los promotores culturales fuertes del municipio de Sinacantán. Él es presidente de una asociación civil que se llama Snachtzi Bajom, la casa del escritor. Ahí fue donde ellos me invitan, porque él se entera de que ya había terminado ese curso y que estaba estudiando en Tuxtla la licenciatura en comunicación. Entonces me invita: tu comunidad está algo lejos o apartado ya de la cabecera municipal de Sinacantán, pero estamos interesados de trabajar ahí. Y con lo que nos hemos dado cuenta y me han comentado de ti, pues tú tienes ciertas capacidades y para poder ser un instructor comunitario. Y si quieres, pues llega tal día, lo platicamos bien, ¿no? Y ya llegué ese día, me platicaron: si quieres, pues participar es para que tú des clases de lectoescritura en tu comunidad, que formes un grupo de alumnos de 20, ya sean niños, jóvenes, que ya sepan leer y escribir en español, y de ahí ya nos apoyamos para enseñarles a leer y escribir en tzotzil. No manches. Y dije, y sin pensarlo, pues dije, por mí está bien, ¿no? Y más porque me dijeron, pues te vamos a apoyar con una beca para que des esas clases. Y ya fue ahí donde dice, pues vienes tales días, te vamos a dar todos los viáticos para los cursos intensivos para que aprendas a leer y escribir, y tú ya puedas ir a aplicarlo a tu comunidad. Y yo en 3 días aprendí a leer y escribir en tzotzil. Y para mí fue una maravilla. Dije, ¿en 3 días? En 3 días. Para aprender a leer y escribir en español me llevó años, pero es que eso es lo muy raro de tu proceso de aprendizaje, porque aprendiste a hablar tzotzil, luego aprendiste a hablar español, aprendiste a escribir y a leer en español, supongo, y luego aprendiste no manches. Cuando, pues fue como que algo paradójico, ¿no? Primero aprendí a hablar como tal el tzotzil, y de ahí ya comencé a aprender el español, ¿no? Y la segunda lengua que comencé a aprender a fuerza
fuerza, o sea, Pues a sí. madrazos, porque no... Sí, porque todavía en ese momento cuando a mí me tocaba estudiar de mi generación, pues todavía estaba permitido, bien visto que los profesores pues regañaban con castigos físicos a los alumnos, ¿no? Literalmente a madrazos. Sí, ¿no? Entonces sí, ¿no? Entonces imagínate para cuando te explicaban en matemáticas, ¿no? Para mí fue tal vez porque ya me había dado miedo desde un inicio y tal vez por eso de los demás años que venían de mi vida académica en el nivel primaria fue como que catastrófico, ¿no? Pero al final pues creo que fue una experiencia inolvidable, aunque sí fue algo feo, ¿no? No, es que al final es muy cierto y eso pasaba mucho antes, que como dices, estaba bien visto maltratar a los Sí, niños, claro. ¿no? A los alumnos, el maestro tenía ese poder y hasta los papás llegaban a decir, denle sus chingadazos y no Sí, aprende. ¿no? Y yo he topado mucha gente que no siguió estudiando y pues trabajando en Porque otras los cosas. lastimaban. Pero porque si es que, mira, cuando unos señores que me encontré una vez, yo no terminé de estudiar porque la neta, pues, o sea, yo no era el más listo, pero pues como todos, ¿no? Pero agarraba el profe, o sea, el maestro y te daba un varazo y así. Y cuando tienes 8 o 9 años, güey, quien te está pegando no quieres ir al lugar donde te están pegando, ¿no? Sí, claro. Y imagínate, yo siento que eso estaba muy mal antes en la educación y pues ojalá ya nos esté dando. Bueno, creo que ahorita ya no está permitido que los profesores hagan, creo que hay una ley que protege a los alumnos como tal, porque es como que era permitido antes porque la ley, hablando en términos legales, pues sí como que estaba bien visto, ¿no? Está permitido que el profesor como que tomaba la voz de mando y hago lo que yo quiero, ¿no? Ajá, no Pero ahorita mames. pues ya no. Gracias a Dios. Aunque una parte triste es que todavía las escuelas o los niveles básicos de educación en las comunidades indígenas, la mayoría pues no existe una enseñanza bilingüe. Es lo triste todavía. Pero tú al tener estos proyectos, me imagino que tienes sensibilidad para tratar con cierto tacto a los chicos que están aprendiendo. Claro, pues para mí aprender a leer y escribir en 3 días y después ir a enseñarlo a mi comunidad para mí fue algo significativo y que mi perspectiva cambió completamente, ¿no? Porque en los años antes de que yo aprendiera a leer y escribir y que entrara a estos cursos y a los cursos intensivos de escritura, yo ya no quería de cierta forma aprender a leer y escribir, pero como que me agarraron desprevenido y dije, va. Y No al lo final, pensaste mucho, no lo güey. pensé, porque dije, va, lo hago. Y tal vez porque, va, total, me van a dar una beca. Tal vez lo pensé en un primer momento desde ese aspecto, pero a la larga, pues dije, qué bien que lo acepté. Sí. Y no me arrepiento para nada de haberlo aceptado, de haberlo hecho y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Ya estuve 3 años dando clases de lectoescritura en mi comunidad con niños y jóvenes. Un año, el primer año fue de las más significativas para mí porque me tocó trabajar con jóvenes de la prepa y entonces imagínate el nivel de exigencia que requerían los alumnos de lectoescritura porque te hacían preguntas. Ellos ya no necesitaban tanto de que les digas así paso por paso, ellos ya te preguntaban las dudas y para mí me exigió tremendamente y tuve que leer mucho sobre la cultura tzotzil, que en ese momento apenas había redescubierto mi cultura, ¿no? No, porque hasta cierto punto es lo que hacen y si te das cuenta no mames, es seguir la maldita conquista, güey. ¿Por qué? Porque hacen que uno pierda hasta su esencia, su cultura, porque ya no te enseña nada de eso, o sea, No. tú estabas creciendo en un entorno donde ya no te enseñaban nada de tu cultura, ni siquiera a leer y escribir. Que tengo una duda en eso, ¿por qué aprendiste tan rápido en 3 días? ¿Fue por el mismo de que ya sabías leer y escribir en español? Sí, de hecho eso fue el punto de arranque y el punto fuerte de apoyo, que yo ya sabía leer y escribir bien en español y de ahí pues ya, porque no sé si sepan, pero el alfabeto, por ejemplo el tzotzil, celtal, tojolabal o cualquier otra lengua originaria de Chiapas, el alfabeto con la que cuentan actualmente es basado en el alfabeto latino, el que se usa en el español. Ajá. Entonces hay letras o grafías que no existen en el alfabeto del tzotzil, pero por cuestiones así, según los lingüistas, pues es que este sonido de la letra no existe en la lengua, en tzotzil o en celtal, y por eso no va a estar, pero va a estar esto, ¿no? Okay. Va a estar tal letra, va a estar que hay una glotal, que no va a haber acentos, pero hay una glotal, y en los términos, entonces, cuando ya
has estudiado, y imagínate, yo estaba en la universidad, pues para mí no fue complicado entender eso. Bueno, ya le voy entendiendo, ¿no? El primer día ya como que medio caminaba en la escritura, ¿no? Ajá. El segundo día como que, bueno, ya puedo escribir. Ok. Al tercer día, lo que falta, pues ya ahorita lo aclaramos. No manches. No, pero Sí, fue por eso. ¿Y qué tal con la gente a la que le has dado clases? Como dices, a los chavos de prepa, ¿le han agarrado rápido? Sí, los de la prepa sí. Pues, la cuestión es poder convencerlos a que acepten entrar a los cursos. Es el otro reto. Creo que un reto que me propuse hacer, y sí he logrado reunir a 20 alumnos. No terminan todos los 20 alumnos porque le pierden interés. O una vez que ya aprendan a leer y escribir al primer mes o al segundo mes del curso, porque el curso dura 6 meses, porque no solamente es leer y escribir, sino también hablar sobre la cultura, la cosmovisión maya tzotzil, que todos los mitos, todas las leyendas, la creencia en cuestión religiosa de los pueblos. Entonces era un curso muy interesante para que los jóvenes redescubrieran y revaloraran su contexto, su cultura, su lengua, ¿no? Cosas que desde niños les tuvieron que haber enseñado. Sí, es algo paradójico que estando en el contexto ya tengan que ir a aprender a un curso, ¿no? Sí. El curso, ¿cómo es la cultura de tu no, pues sí, no mames. Y he tenido alumnos de la prepa que literal cambiaron completamente después de que aprendieron a leer y escribir en tzotzil. ¿Crees que aman, como que se sintieron más como allegados a su cultura o sí, amaron más? Ya entendieron muchos conceptos en el habla cotidiano de los abuelos, o por ejemplo, por qué se hace tales ceremonias, o por qué se hace tales eventos, o qué significa esto, o qué significa aquello. Entonces el curso que yo di era más de eso, ¿no? Por ejemplo, llegaba alumnos, vi el otro día que un curandero estaba haciendo tal. ¿Qué significa, no? Y después, como ya hay autores que han investigado sobre eso, explicaciones ya un poco teóricas, pero que te permite entender bien el por qué se hace. Entonces ya fue como que muy enriquecedor para los alumnos. Aclarar todas las dudas que tenían, que ni sus mismos padres ya habían podido responder. Ajá. Entonces era el punto medular de ese curso. No manches, pero bueno, y qué gran trabajo en sí el que estás haciendo, y supongo que muchas personas más que tienes ahí con las que has trabajado, de salvar la lengua, ¿no? Salvar la lengua y salvar la cultura. Y hablando de salvar la cultura, ya no es únicamente a generar talleres, ya estás haciendo contenido en línea. Sí, porque eso, quiero compartirles un poco de cómo surgió eso, porque ya retomando todavía lo del sistema chiapaneco, fue donde surge todo esto. Yo cuando entré a la carrera de comunicación no entré con la ilusión de querer ser comunicador. Ser un comunicador, que ser un reportero, que ser un youtuber, que ser un bloguero, que hacer un podcast. Y lo debo de confesar también de que veía compañeros que habían ido con esa idea, porque me tocaba en mi grupo de primer semestre, decía, es que yo quiero aprender a ser conductor o conductora de televisión, ¿no? Ajá. Y a mí me daba un poco de gracia porque yo tenía bien claro, porque había leído el plan de estudios, que el perfil de egreso no era eso, ¿no? Sí, claro. Entonces dije... Estabas bien asentado y literal dije, pues, qué menso, ¿no? Qué menso. Y literal dije, hasta de cierta forma, le hablé o le comenté a los compañeros lo que estaban diciendo con un tono de burla, pero al final... qué vueltas da la vida, ¿no? Porque yo terminé metido. No sales con ese perfil, pero así salí. Pero yo así salí. No, sí, todo comenzó por una profesora, gracias a una profesora ahí de la Facultad de Humanidades de la UNACH, de Tuxtla, que se llama Yadira Domínguez, por si llega a ver este podcast, pues un saludo. Ella es amiga de la productora de aquel entonces del programa La Voz de Nuestras Raíces, que era una producción dirigida hacia los pueblos originarios de Chiapas. Y yo cuando era niño ya había visto ese programa. Mi abuela y una tía veían ese programa porque mi abuela y mi tía no entendían español. Entonces ponían cada tarde el programa en tzotzil. O una vez a la semana, creo, porque solamente era una vez a la semana la lengua tzotzil y estaba el soque, y no sé, y se iban alternando, ¿no? Entonces, yo había visto ese programa y después me
me invitan, no me dijo de qué programa o qué producción iba a ser el Sistema Chiapaneco. Me dice, pues mi amiga es productora de un programa de Canal 10, por si quieres ir, ella te puede apoyar, prácticamente es la productora, me ha dicho de que si tú estás interesado puedes entrar al programa, ¿no? Y le digo, pues, no, ¿haciendo qué, no? Es como, pues no sé, puedes ir a checarlo, ya le comenté, puedes ir tal día, ya preguntas por tal persona y ya te me dicen quién es, ¿no? Y ya fue que llegué y recuerdo que fue un lunes, era el lunes, tocaba el programa en Tzotzil. Ajá. Y para mí fue sorprendente ver a una persona que yo ya había visto en la tele cuando era niño. Ajá. Y es el maestro Diego Ruiz Sánchez. Ajá. Una personalidad extraordinaria para mí, porque es una persona que habla el tzotzil de una forma espléndida y con la cual yo de cierta forma lo había admirado, ¿no? Ajá. Aunque nunca me había detenido a ver el programa, pero sí lo había escuchado porque lo ponían en mi casa cuando yo era niño. Ajá. Y él me saluda, pues, de que tú de dónde vienes y que no sé qué, ¿no? Y me dicen, ya llega la productora, me dice, pues, la invitación, pues, es de que tú, nos colabores con nosotros en el programa Tzotzil. El maestro Diego Ruiz ya lleva, y creo que en ese momento ya llevaba como 18, 19 años, creo, al aire, y siendo el titular del programa en Tzotzil. Y si quieres darnos una propuesta de qué quieres hacer, dinos, las puertas están abiertas. Y yo hasta lo dudé, ¿no? Así, porque esto nunca lo pensé, no Ajá, estaba en el lo guión, que, ¿no? lo que no estaba en el plan de estudio. Eso no venía en el plan de estudio. Aprendí a leer por algo. Entonces, y la primera, pues me sorprendí, en ese momento no supe si decir quiero hacer esto o no lo quiero hacer. Y me dice, piénsalo, la invitación es de que tú puedes estar en el programa con el maestro Diego Ruiz presentando, estando todo en el programa, que es 1 hora, o si quieres estar en una sección como tal, tú dinos, nosotros estamos abiertos a propuestas, ¿no? Si quieres puedes venir la próxima semana, aquí vamos a estar, el próximo semana también el titular del programa, que es el maestro Diego Ruiz Sánchez, va a estar también acá para que platiquen, para que te vayas familiarizando con el programa, ¿no? Y ya fue que, y en esa semana estuve pensando, y de hecho hasta le comenté a mis padres si debería de ir, ¿no? Porque ni yo mismo sabía qué onda, qué iba a hacer. Y me dice, porque todavía me preguntan, ¿el señor que sale en la tele? Sí, él, con Ahí voy él, a salir. con Ahí él voy ya a fui a hablar y también puedo salir con él si yo quiero, ahí en la tele hablando. Le digo, pues si te va a servir en algo, pues adelante. Ajá. Y le dijo, no estoy seguro, pero... Y al Tal vez final... no sea tan divertido salir en la tele. Ajá, o yo no había salido en la tele, Sí. para comenzar. Ajá. Entonces, y a la siguiente semana fui, pero ya había planeado más o menos, hice como una lista de temáticas de la cual me gustaría hablar, porque ya estaba dando clases, creo que ya llevaba... creo que era mi 2º año dando clases de lectoescritura en Tzotzil, en mi comunidad. Entonces como que ya tenía mucha información y muchos ruidos en la cabeza ¿De qué querías para transmitir, qué ¿no? querías comunicar? Entonces hice una lista, temática tal, y hice como 15 puntos allí de temática y me dice, pues llegué ese día y dice, no sé qué piensas y que no sé qué, pues, y dije, yo tengo unas ideas, a ver si funciona, les digo, que os les convence, y ya comencé a exponerles mi temática, mi propuesta, y me dicen, nos parece excelente, es cuestión de que tú digas qué semana quieres comenzar, si la próxima semana, nosotros estamos encantados. Ok, esto ya en el canal, ¿qué? En el canal 10, en el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. Ahí entonces comencé, a la siguiente semana, ya comenzaba. ¿Qué tal fue tu primera experiencia? ¿Estabas En la nervioso? tele, ajá. Temblaba la voz, no sé. ¿Era en vivo o era grabado? Era en vivo. No mames. Ese era el problema, ¿no? De que dijiste un dato que no era, pues ya fue. Quedó ahí, güey. Ya no lo puedes borrar, ya quedó, ya lo oyeron. Entonces, la primera semana que estuve en el Sistema Chiapaneco, ya sabiendo que iba a aparecer en tele, estaba lleno de nervios, porque
tenía que grabar una cápsula informativa, tenía que grabarlo ahí en las cabinas del sistema chiapaneco, y obviamente tú dinos a la hora que tú ya estés listo para grabar y no sé qué. Yo tenía la hojita ahí donde estaba la información y estaba delante así como ahorita cuando adelanté un micrófono, y ya comencé a leerlo en tzotzil, ¿no? Y hasta estaba temblando en ese momento, y digo, y si lo digo mal o si no es así, y si la información que estoy presentando no es así, ¿no? Ajá. Y al final lo terminé de grabar la primera cápsula informativa en tzotzil, completamente en tzotzil. Y el otro detalle, bueno, ya tráenos tu guión o la información que tienes y señálanos por párrafos qué imágenes le vamos a poner, porque nosotros no entendemos el tzotzil. Ok. Porque los editores o No hablaban. no hablaban. El personal de producción del sistema chiapaneco del programa La Voz de Nuestras Raíces, no hay ni una persona hablante de las lenguas como No tal. manches, Detrás o de, sea... es como que el programa va a depender completamente del titular. Es Ajá. decir, Ok. califica esta información si va a salir o no, va a ser si está en lengua, porque ellos no Porque entienden. ellos no entendían. No O sea, ellos entendían. estaban nada más para hacer todo el manejo de las Ajá. cámaras, micrófonos, todo eso. Y No manches. entonces fue ese el detalle. Entonces hacíamos un mini guión. Ese como que yo comencé haciendo así, ellos me editaban y yo grababa, ellos editaban ya, porque ya les pasaba el guión y las indicaciones de qué imágenes. Y ese fue el primer cápsula informativa que grabé ahí en el sistema chiapaneco, así lleno de nervios, hasta se notaba en la voz, en el audio que estaba. Y creo que eso nunca lo voy a olvidar porque todavía lo tengo bien claro. Y después, por cuestiones ya de tiempo, porque exigía que yo llegara 2 horas antes, porque ¿Este programa qué día era? era el día lunes a las 3 de la tarde. Y tú estudiabas en... Y yo estudiaba también en la mañana en ese momento. Ajá. Y entonces, por cuestiones de tiempo, porque a veces ya no me daba tiempo llegar antes porque estudiaba, les dije, ¿será que hay problemas si yo grabo, edito las cápsulas y ya nomás los traigo listo? De hecho, hasta me pasaron las cortinillas y digo, ponles la cortina de entrada y de salida, no hay problema. Y ya llevaba nada más la cápsula y ya entregaba nada más. Y dice, si quieres, chéquenlo, ya está editado, el audio ya está montado, todo listo. Solamente con que y ustedes lo insertan en el momento que se toca presentar, ¿no? Y ya fue. Y esa fue la dinámica que seguí en el sistema chiapaneco. Al final, sorprendentemente, hice alrededor de 50 cápsulas. No manches. 50 temas diversos. De temas diversos sobre el maíz, que sobre la forma de trabajo de las comunidades, que sobre la lengua tzotzil, que sobre los números, que sobre el alfabeto, por si no lo conocían, que esto, que aquello, y no sé manches, qué. qué gran Oye, trabajo. ¿este contenido dónde está? O sea, ¿lo puedes consultar alguna vez o es exclusivo del canal? Pues prácticamente es producción mía, es prácticamente, pero al final creo que fue un material exclusivo que dejé para el sistema chiapaneco, porque ni siquiera yo guardé copias de la mayoría de mis cápsulas, solo tengo algunas. Tengo publicadas algunas en mi canal de YouTube, no todas, solamente las que me costaron más trabajo hacerla. Digo, esto vale la pena publicarlo porque me costó mucho y sé el valor de la información. Ahí sí las publiqué, pero la mayoría las dejé de un lado, dejándolo como algo exclusivo. ¿Cuántos años estuviste ahí? Más de un año, fue Ok. alrededor de 15 meses. No manches. De 15 meses por cuestiones personales, por así Ok, decirlo. ¿y cómo decides ya, bueno, después de que pasaste eso, hacer ya tu contenido en YouTube? Antes estabas en Radio Nach, ¿no? No, fue después. Ajá. Ahí fue algo muy motivador para mí, porque después de que salgo del sistema chiapaneco, me sacan del sistema chiapaneco literalmente, me dejaron con un sabor de boca, con cierto remordimiento de porque a mí ya no querían que yo llegara al sistema chiapaneco porque temían que yo dijera mal en contra del jefe, ¿no? Okay. Entonces fue el problema, porque como hubo cambio de administración, y por eso ya fue que me dijeron, ya no vengas. Bueno, ni siquiera me dijeron, me dijeron la mañana de un día lunes que iba a ir, me dijeron, ya no vengas porque me están diciendo que no vas a poder salir al aire, ¿no? Okay. Y ahí fue donde me despedí del sistema chiapaneco. Y después de ahí, pues, un compañero llevaba su servicio social en el departamento de Radio Nach y me dice, para mi servicio social me están pidiendo que yo haga una propuesta, un proyecto, y estoy pensando hacer un programa de radio, pero el detalle es que no tengo un locutor o quien me conduzca al programa, ¿no? Ajá. Porque va a ser con transmisión en vivo en Facebook y todo eso, pero con grabaciones, va a quedar grabado también para que se edite y se sube a la plataforma de la Radio Nach. Y todavía lo pensé porque
¿será que lo acepto o no? Y igual porque ¿Esto ya en español? Y eso ya en español. Ok. Porque dije, y yo ya había dominado la conducción en tzotzil, porque sí me costó muchísimo al inicio aprender a hablar bien y fluido en Ajá, tzotzil. fluido en tzotzil. Y al final sí lo aprendí, al 3-4 meses sí hablaba fluidamente en tzotzil, porque inclusive conceptos o términos que no me sabía, el titular del programa, que ya era un gran hablante del tzotzil, ya le preguntaba, no, se dice así, 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 cualquier duda tú pregúntame, ¿no? Okay. O si no lo sabemos ahorita, saco mi diccionario. Y así andamos, porque había muchas palabras que se han perdido en el habla cotidiana del tzotzil. Entonces ya había dominado la conducción en tzotzil, a presentar información en tzotzil, y entonces mi otro reto era presentar personas, hablar con personas, con transmisión en vivo en Facebook, en español. No, y por eso era mi otra duda de que será que yo puedo. No, si vas a poder y que no sé qué, ¿no? Y al final, pues dije, lo acepto. Y ahí estuve como 2 meses, creo, antes de pandemia. Después de, como se canceló todo por lo de pandemia, pues ya. Ahorita ahorita tú ya tu canal de YouTube fue a raíz de la pandemia, ¿o ya tenías tú? Por una parte, sí. Por otra, creo que no. Creo que ahorita estoy realizando contenidos porque, como dije, me dejó mucho, como que después quería seguir haciendo lo que estaba haciendo en el sistema chiapaneco, porque estaba haciendo contenidos, transmitía mis contenidos semanalmente en el sistema chiapaneco, y ya le había agarrado el gusto, el amor por hacer contenido en tzotzil. Ajá. Y entonces en ese momento no pensé en hacer contenido para ninguna plataforma, ni YouTube, ni Facebook, ni abrir un blog, ni nada por el estilo. Entonces ahí como que ya sabía que ya había como que estaba inconforme porque yo ya no estaba haciendo, yo ya no estaba llegando al sistema chiapaneco. Era como que, bueno, a ver qué se hace después. Después entro a Rayunach, como que ahí como que bueno, ya estoy aquí, ya no pasa nada, ¿no? Pero después después de ahí, ya fue que se canceló todo, ¿no? Por lo de la pandemia, que ya no se puede hacer por los invitados, porque fue una experiencia también bastante grata estar en la Radio UNACH. Conocí a personas, platiqué con personas y la mayoría de los invitados que tenía yo en ese programa que se llamaba Al Derecho y Sin Revés, que hablaba sobre los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, la mayoría de los que llegaban eran estudiantes de maestría de la UNACH. Entonces ya eran personas de que a mí me daba miedo ver de que qué les voy a preguntar, porque o a ver si no les parece una babosada lo que vaya a preguntar o lo que se me vaya a ocurrir, ¿no? Pero lo bueno es que sí nos supimos organizar, hacíamos sus escaletas así con tiempo, o una semana para hacer un guión así bien. Entonces fue lo que me ayudó y agarré seguridad al tercer o cuarto programa. Okay. De la Radio Nach. Desde la Radio Nach. Y de ahí pues participé en otra producción completamente fuera de esto. Y creo que fue donde prácticamente... Es cierto, participaste en una película. Sí, ahí fue donde prácticamente me prendió el foco, porque yo ya estaba siendo actor en una película. Todo lo que no salía en el plan de estudios lo hiciste. Lo que no estaba en el plan de estudios lo terminé haciendo. De lo que le dijiste a los vatos de eso no lo van a hacer. Yo lo vine a hacer. Prácticamente le dije pendejo de cierta forma a algunos compañeros, que no quiero decir porque hasta ya me da pena. Pero se lo dije alguna vez, y al final el menso pues resultó siendo uno, ¿no? Pero no lo llevaste a cabo, o sea. Pero al final, gracias al titular del programa de la UNACH, supo de un casting de una película que se iba a grabar en Chiapas. El director se llama Francisco Lares Goiti. La producción era de una escuela de cine de la Ciudad de México que se llama Arte 7. Creo, entonces yo hice el casting, envié, y era muy simple el casting, y dije, inténtalo, no, ni siquiera vas a gastar en transporte, literal, me dijeron, solamente tienes que enviar tus datos y un video donde estés improvisando este texto y mandarlo a este número de WhatsApp. ¿Pero de qué iba el personaje que ibas a hacer? Era... ¿Lo hiciste? Sí, que lo hiciste. Era el antagonista de la historia. Era una persona que se drogaba, que traía
que supuestamente había ido a no sé qué lugar y que bla, 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 ¿no? Y al final regresaba al pueblo. Y esa película pues está contextualizado aquí en Los Altos, principalmente en San Juan Chamula. Y ahí durante las grabaciones me emocioné tanto porque hasta de hecho me hacían comentarios del personal de producción con el que me llevé. Decían, ¿y tú qué haces? ¿No haces algún contenido? ¿Qué esto? ¿Por qué no lo haces? Y como que ahí como que se comenzó a surgir la idea. A surgir y a formar la idea. Y ya terminó el proyecto, duró un mes. Me fui a mi casa para las clases virtuales. Y con la institución con la que yo había dado clase los 3 años anteriores de lectoescritura que ya les comenté, me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Te gustaría trabajar para un proyecto en las comunidades? Porque el año pasado yo no pude dar ni formar mi grupo de alumnos de lectoescritura. Me dice, tú como no pudiste formar tu grupo de alumnos, te tenemos otra propuesta para ver si te interesa. No vas a dar clases. Ahorita lo que nos interesa que participes con nosotros es que nos hagas, que nos apoyes en un proyecto audiovisual. Es decir, que vayas a las comunidades, porque las otras comunidades durante pandemia prácticamente no hubo cambios y siguieron dando clases de lectoescritura en Tzotzil y en Tzeltal. Entonces me dijeron, si quieres, tendríamos que viajar en las tardes principalmente a las comunidades comunidades tzeltales y tzotziles, para visitarlos y ver cómo van en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la alfabetización en la lengua originaria. Y tú tendrías que estar grabando, tomando fotos, y al final nos gustaría que nos entregaras un video, un reportaje, un documental, no sé cómo se llame técnicamente, me dicen, pero la cuestión es que queremos que nos entregues un video donde se refleje el trabajo en las comunidades para la alfabetización en la lengua originaria. Y entonces fue una experiencia muy chida, porque estando en comunidades te encuentras muchísimas cosas. Porque hay comunidades todavía más apartadas como las que yo estaba, en comunidades muy accesibles. De hecho queda muy cerca, está entre San Cris y Tuxtla, entonces puedo ir de aquí a allá. Pero hay comunidades todavía más apartadas que tardan como una hora y media. Que ni siquiera hay caminos. Ha estado bastante feo los caminos, entonces, pero fuera de eso, la forma de vida es otra. Y a mí me sorprendió, porque en mi comunidad era otro tipo de ambiente que se vivía, porque yo hablo tzotzil y los con los que yo iba eran hablantes del tzeltal, una lengua parecida. Es como si comparáramos el italiano y el español. Pero hay palabras que son iguales o parecidas o muy similares, pero de la misma raíz, digamos. Entonces, llegaba a las comunidades y trataba, y no entendía, pero a veces como que me hacía plática a las personas, principalmente personas mayores de edad, con las que a veces me toca saludarme y sí les entiendo, ¿no? Y a veces ya me disculpo porque también, porque no sé hablar tzeltal. Y entonces, durante esas visitas, grabaciones, toma de fotos ahí en los cursos que daban los compañeros tzotziles y tzeltales, pues me fui dando cuenta de que ese contexto que se vive, o esa forma de pensar, de entender, y que hay jóvenes que han salido de las comunidades a estudiar y que tienen otra forma de ser, ¿no? Porque a veces para las personas de ciudad o las personas no indígenas tienen un concepto sobre quién es el indígena, ¿no? ¿Tú crees que hay mucho racismo más en México, en Chiapas, respecto a eso? No sé si has tenido alguna mala experiencia con esto. En lo personal creo que no. Nunca he sido señalado por hablar o pertenecer a un grupo social, como en este caso ser tzotzil. Creo que nunca en lo personal no. Nunca me ha tocado decir de que me señalen por ser esto o por hablar aquello, ¿no? Tal vez comentarios a escondidas posiblemente, pero que me hayan dicho de frente, pues no. Pero algo, y que eso lo quiero comentar un poco, porque algo curioso que me ha tocado vivir, principalmente estando en la universidad, no es que me hayan discriminado como tal, o me hayan señalado, o me hayan hecho el feo directamente por ser hablante del tzotzil o ser indígena,
pero sí en el forma del trato. Por ejemplo, me ha tocado compañeros de la universidad que tienen miedo a hablar con personas indígenas. ¿Por qué? Porque hay como una idea general de que los indígenas, si los ofendes, los puedes hacer sentir mal, que te pueden decir esto, o si les hablas mal sobre su lengua, pues se pueden como que molestar, Okay. o si les digo, o si no lo felicito porque habla una lengua indígena, capaz lo deje de hablar, porque son comentarios que pareciera que no dijera nada, que pareciera que fueran muy gratos, pero si me pongo a analizar por qué me felicitan por ser indígena, es como... porque me ha tocado mucho de que me felicitan mucho, de que me halagan mucho, por ser indígena o por hablar una lengua. O, por ejemplo, siempre te tratan de ayudar, ¿no? ¿Le entiendes o te ayudo? O, ¿sabes qué es esto o qué es aquello? O no sé, ¿no? Y al final, pues a la larga, pues al indígena actualmente por ejemplo, los jóvenes de nuestra generación a la mayoría ven a la indígena como ese otro, como que viniera del otro mundo, ¿no? No lo ven como un igual. No lo ven como un igual, lo ven como una persona con capacidades diferentes. Claro. Y entonces, para mí, el ser indígena no es ser una persona con capacidades diferentes. No, pues... Entonces, pero si te das cuenta, si se han fijado, de lo que yo digo es que siempre se le felicita al indígena por ser indígena. Y ser indígena para mí no es un hecho especial. Es ser una persona como cualquier otra. Por ejemplo, le decía a algunos compañeros o a algunas personas que a mí no me gusta que me feliciten por ser un universitario indígena. Y les digo, mejor felicítenme como un universitario, como cualquier otro, que no ha olvidado sus raíces, que hay una gran diferencia. Sí, yo lo que admiro de ti no es tanto sino que difundes el contenido y es muy importante. Sí, claro, pero obviamente sí hay puntos que sí merecen como que felicitar a personas por hacer actividades, pero... aparte la labor social que haces es una labor social. Claro. La felicitación que no mames, güey, o sea, No, pero yo me refiero a este sentido de, por ejemplo, que de se etiquetar, la sí, etiqueta, exactamente, güey, es como... es porque lo si yo horrible. felicito a una persona por hacer una actividad que lo puede hacer cualquier otra, significa que yo estoy minorizando un poco su capacidad y intelectual. hasta indirectamente, porque a veces ni siquiera lo hacen, o lo haces, pues sin darte cuenta, güey. Sí, porque claro, esa es la cuestión de que a veces es tan común ver este tipo de comentarios o a felicitar o ver al indígena como un ser especial, porque así la sociedad se ha acostumbrado, que no los puedes ofender porque ellos históricamente han sido esto, que han sido abusados, el indígena ha sido abusado históricamente, ¿no? En muchos aspectos, y por eso como que ya no queremos preferimos ya tratarlos bien que atenderlos bien, ¿no? Para mejor preguntarles cómo se sienten. Es racismo, pues, igual. Pues al final, a la larga, si te pones a analizar bien ese discurso, pues demerita un poco las capacidades creativas, intelectuales de ser indígena, porque ser indígena no significa ser inferior, superior, significa ser otro individuo más. Con con otra forma de pensar, con otra forma de vivir. Otra perspectiva. Sí, claro, sí, obviamente, es entender eso, ¿no? Que no es una persona con capacidades diferentes, sino más bien son personas que tienen otra forma de vivir, de pensar, de actuar, de creer y de relacionarse con su entorno, ¿no? Aunque sí hay que recalcar que hay personas, por ejemplo, creo que es no solamente indígenas, también, por ejemplo, que siempre se ha dicho en los discursos, en los medios o en los discursos gubernamentales, de que los indígenas son los más pobres, que esto y aquello, marginados. O los más marginados, y yo pues sí, es innegable que eso pasa, pero no solamente los indígenas. No. Es el problema. Es que entonces, ¿por qué solamente al indígena se le dice que es el que nada más está marginado? Y si te ves en un plano más grande, todos nosotros somos estamos chiapanecos, ¿no? Ajá. Y en mismo Chiapas hay ese pedo, ¿no? Pero ahora métete a un plano México, güey. O sea, ya tachan a Chiapas como que ya, güey, está muriendo la gente ahí, güey. Entonces estás cabalgando tu jaguar, güey, algo así, güey. Sí, claro. Entonces son ideas como que pareciera que sí es como con la finalidad de halagar, de ayudar al indígena. Sí, de cierta forma lo es.
pero si nos Pero pones... no de la mejor manera. Pero no de la mejor manera, pues creo que hay otras formas, otros modos de cómo ayudar al otro, porque es como que felicitarlo por ser indígena, por hablar una lengua indígena, porque es como que para mí me parece algo absurdo, ¿no? No me hace ser especial, pero tampoco voy a negar que hablo esto, ¿no? Porque es lo que... Y, por ejemplo, siempre me han preguntado que qué opino sobre los jóvenes que no quieren hablar una lengua indígena, ¿no? Pues yo no estoy en contra de nadie, ¿no? No estás obligando. No estoy obligando, y creo que todos tienen derecho de querer dejar de hablar y de aprender una lengua y aprender otra. Entonces, esa es la cuestión de que yo digo, por ejemplo, alumnos dicen, no, es que tú estás diciendo que ya perdamos la lengua, ¿no? Es que si lo forzamos, no se puede, No van a querer ni a la fuerza ni los zapatos. Claro. Como todo. Ya para ir cerrando un poco, ¿cuál sería la finalidad entonces de ya tú como Andrés Tachiquinip ¿Qué es difundiendo lo que tú contenido? quieres comunicar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y cuál es el objetivo principal que estás buscando ahora? Creo que ahorita mi objetivo principal, con la cual emprendí el proyecto de charlas, una serie de charlas que se llama Chilta, compañeros, es dar presencia y voz a los jóvenes indígenas, principalmente tzotziles. Okay. Sutiles, entonces es como que hacer una reivindicación cultural a través de esta serie de charlas de compañeros que han destacado en alguna disciplina artística o del saber humano, es decir, o cualquier persona que tenga un discurso realmente que vaya acorde a nuestro tiempo, que vaya acorde a la situación actual sobre el ser indígena o sobre el contexto en general en sí, sobre los jóvenes que están estudiando, o ya no tan jóvenes también, porque es lo que quiero dar a entender. Realmente yo quiero promover la cultura, fortalecer la lengua a través de una forma ya no tan forzada, digamos. ¿Por qué hacer eventos para fortalecer la lengua, la cultura, que hacer esto, que hacer lo otro? Es como que es algo ya no aplica. Ya no aplica para esto. Hay que usar los nuevos medios, ¿no? Y las nuevas formas de comunicar y de transmitir. Sí, exacto. Entonces, porque yo lo que vi saliendo de la carrera, ya unos meses de terminar la carrera, ya en el antepenúltimo semestre de la carrera, me di cuenta de que todos los compañeros que han egresado de comunicación, la mayoría, o no sé si todos, no sé con exactitud, pero la mayoría con la que yo he tenido contacto, se preocupan mucho por recuperar lo que se ha perdido sobre la cultura. Es decir, es que antes se hacía eso y ¿por qué ya no lo hacíamos? ¿Por qué no lo hacemos ahora? Sí. Hay que recuperarlo, ¿no? Es como que decir, bueno, quedó allá, hay que traerlo para que siga acá, ¿no? Pero yo digo, sí, está bien, ¿no? Estamos están muy preocupados por lo que ha pasado, por lo que se ha perdido en el pasado. Y es donde yo digo, y no se está perdiendo nada en el presente, ¿no? Okay. Entonces, ahí es el punto de arranque. Ahorita todo está bien, no se está perdiendo ya nada actualmente para preocuparnos lo que se ha perdido en el pasado. Entonces, ahí comienzo este discurso en mis charlas, por eso le pregunto a los compañeros, ¿tú qué opinas de estos cambios? ¿Tú hablas la lengua? ¿Tú qué opinas sobre la lengua? Por ejemplo, me ha tocado hablar sobre el feminismo. Por ejemplo, una compañera le preguntaba la vez pasada, tú como estudiante de una maestría de intervención feminista, ¿te defines como feminista? Y si es así, ¿cómo me hablarías desde la lengua y la cultura tzotzil? Entonces son temáticas que nadie está abordando en ningún medio de comunicación, y muchos compañeros se sorprendieron, e inclusive la misma compañera me dice, eso no lo había planteado de esa forma, ¿no? Y entonces, pero son temáticas de gran relevancia en la actualidad. Perdón que te interrumpa, ¿todo el contenido es en lengua o también está traducido? Está subtitulado. Okay. Eso es el punto medular de esas charlas, que completamente en tzotzil, pero subtituladas al español para que cualquier persona Chiapas o de México lo pueda ver. ¿Están solo en Facebook, solo en YouTube? Originalmente ese proyecto lo emprendí en la plataforma de Facebook, y de hecho ese fue un proyecto que ni sé ni por dónde salió ni cómo salió, porque surgió un domingo estando aquí por los Sanadores de San Cristóbal. Yo analizando un poco varias cosas que ha hecho aquí Andrés, de que han sido de... A ver, bueno, qué pedo. A ver... Es que lo importante es dar el paso y hacerlo. Sí. Es que porque yo soy de esas personas, si lo planeo mucho, en un determinado punto voy a llegar a dudarlo si va a funcionar o no lo va a funcionar. Entonces prefiero ir directo,
Bueno, pues el primer proyecto que emprendí, porque no, ya ahorita el segundo fue como que la más representativa Ajá. dentro de mi trabajo que estoy haciendo en cuestiones audiovisuales para YouTube y Facebook, pero la primera fue un proyecto para la enseñanza de la lectura y escritura en Tzotzil. Como en el 2020 no pude conformar mi grupo, pero yo ya tenía la experiencia, ya sabía más o menos la metodología o los pasos para a enseñar a niños y jóvenes de cómo leer y escribir en Tzotzil. Dije, esto lo puedo hacer en video. Y entonces comencé grabando un video explicando sobre las cuestiones básicas, el alfabeto, los sonidos, la pronunciación, que la glotal, que las sílabas, que no sé qué. Y entonces ese fue el primer proyecto y ese proyecto fue como que para muchos fue sorprendente porque es un video, o son videos, son 4 videos que tengo. Después lo pausé por cuestiones de tiempo porque consumían muchísimo tiempo de planeación, que de edición y todo eso. Porque todo estaba en Tzotzil, ni un subtítulo Ajá. en español, ese sí, hasta los textos, Ahorita los tú haces créditos, los subtítulos, ¿tú los pones? todo. Sí, no mames. Todo, Está cabrón, prácticamente güey. mi equipo de producción soy yo. No manches. No. Entonces, ese video fue como, para muchos fue sorprendente porque no habían visto ningún video de eso. Ajá. Que Sí. se preocupara realmente por enseñar a los jóvenes, a los niños, a los padres a que lean y escriban en su lengua. Y entonces, inclusive algunos medios digitales o algunos periódicos de Chiapas me contactaron para entrevistarme sobre el proyecto, porque para ellos fue algo Inusual. inusual, totalmente. algo así de que... Y yo algo estoy con- necesario también. sí, innecesario, algo obviamente. necesario. y que ya tenemos las herramientas para hacerlo, o sea, que sería algo muy cagado que nadie lo estuviera haciendo, ¿no? Sí, entonces por eso fue como a partir de esas preocupaciones, a partir de esas de esas ideas, pues fue como que surgiendo todos estos proyectos principales que he emprendido y espero poder seguir con otros, ¿no? Pero Y seguramente, si nos quieres invitar a alguno, si quieres regresar a platicar con nosotros, qué chingón. No, tenerte. estaría muy chido, la neta, porque, o sea, Quedaron hay un- demasiadas cosas que No, tenemos que no. hablar, ¿eh? Sí, Muy claro. interesante todo. Ahorita ya, te digo, por el tiempo que estamos diversas acá, situaciones, sí, claro. pero de verdad, no, la neta, qué chido lo que estás haciendo, porque es una labor social, güey, y es una labor social que se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque, pues, no hay que, o sea, hablando de todas las culturas, no hay que perder, o sea, la esencia, ¿no? Y con las herramientas que hay hoy en día, puta, qué chingón que lo estés haciendo por ahí, por los medios digitales. Y neta, tu historia está muy chida. Esa, la paradoja de burlarte de los güeyes de primer semestre que querían Sí. ser conductores, güey, y donde terminaste, pero Pues qué sí, chingón. y hasta mi haciendo único- oficina. Exacto, qué ¿no? chingón, qué Terminé chingón. haciendo lo que un día juré destruir. ¿no? y mi única justificación es que dije, es que yo lo que hago no es para ser youtuber, es para fortalecer la cultura. Que yo tengo una pregunta ahí, ajá. Una pregunta de, güey, ¿hay memes en Tzotzil? Sí, hay memes, pero memes. con errores garrafales de escritura en Tzotzil. No Porque no mames. saben leer y escribir Ah, en Tzotzil. chale. Sí, hay memes en Tzotzil, hay páginas de memes, pero hay unos que ya se han profesionalizado y ya le dedican tiempo para escribir bien en Tzotzil, pero hay unas páginas que sí. No mames. Todavía les falta que vean mis videos. Así que síganos en YouTube, en ¿Cómo Facebook. estás en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden seguir en tus Prácticamente proyectos? como Andrés Tachiquinim, @Andrés Tachiquinim me pueden encontrar tanto en Instagram, Facebook y ahí en ¿También en YouTube Andrés Tachiquinim y creo que fue una idea extraordinaria porque si hasta en Google si ponen Andrés Ajá, Tachiquinim es el solo. único que aparece. Sí. Sí. Ya para cerrar, 2 preguntas para todos los invitados. ¿Algún lugar al que tú quieras viajar, güey? Que ¿Y quieras por qué conocer, quieres que conocer, digas, güey? ajá. Creo que no sé por qué, pero el lugar que he querido ir, pero no es como que me urja ir y ya quiero irlo porque no está en mis planes viajar o ir de viajes porque ahorita quiero estar y absorber lo más posible sobre mi contexto, aprenderlo y darle difusión. Pero si me tocara irme o se presentara la oportunidad de irme, creo que me iría, no sé, a Italia. Por una razón tan simple, porque me gusta la lengua italiana y su comida. Ok. Y ya la última pregunta es si te tenías que mudar de casa de tus padres, pero dentro de la misma ciudad o localidad, ¿te llevarías el colchón que estaba en tu casa? ¿O te comprarías uno nuevo?
Compraría uno nuevo. Totalmente. Totalmente, ok. Obvio. Bueno, pues es todo. Esperamos que les haya gustado. ¿Alguna cuestión que quieras que algo que tú, quieras de una platicar? conclusión, algo? Yo quedé con ganas de seguir platicando Sí, contigo. claro que sí, Bueno, nos yo podemos es- aventar un podcast de 2 horas. sin Pues pedos. cuando gusten, pues yo estoy a la disposición y para mí es prácticamente un gusto poder participar y les agradezco bastante por la invitación y tomarme en consideración para este proyecto que ustedes han emprendido, pero la verdad me parece muy interesante también porque es otra forma de dar a conocer y hablar de las situaciones o actuales o de los cambios o de las actividades que están haciendo los jóvenes de nuestras generaciones, porque creo que son acciones o charlas o espacios necesarios e importantes para entender y nuestro contexto y poder entendernos entre tzotziles y no tzotziles, entre celtales, ¿no? O entre jóvenes. personas. O entre personas. Entre personas. Entre individuos en sin general. etiquetar, güey. O sea, sí, Sí, porque ese es el problema que tenemos, ¿no? Es al que siempre le final, ponemos nombre. Uno quiere etiquetar todo, pero no, la neta sí, y pues sí, como dijiste, este es un proyecto para que los jóvenes, vamos enfocado más a los jóvenes vamos a los adultos, jóvenes. que pues vamos, aquí estamos en este mundo hecho por otras personas, hecho De por... verdad te esperamos para un segundo capítulo. Yo De encantado, verdad que sí. esperemos poder estar aquí nuevamente en algún otro episodio. Claro que sí, pues quedaron muchas cosas por compartir, pero de verdad muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y pues yo creo que tienes algo más. No, tendremos más podcasts así aquí en San Cristóbal. Muchas Vamos a gracias seguir por todos. acá y muchas gracias, neta. Estuvo Gracias a muy chido. ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.